de diálogo. Este, la red Mora y la Núñez, de donde formamos parte de la red Mora, les damos la bienvenida a este segundo seminario, que en este día vamos a hablar sobre agua y salud pública, ¿sí? Pero antes de continuar con lo que vamos a tener en el seminario, quiero presentarles un pequeño video sobre qué es la red Mora. Es muy breve y luego ya continuamos con el proceso del seminario. Cassandra, si nos apoyas con el video. Sí, 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 sí. No se escucha, doctor. ¿Está disponible? ¿No se escucha? No. No sé si lo puedo compartir usted, doctor. Creo que no se está escuchando el audio Lo estoy compartiendo, pero no se escucha. A ver, déjame ver qué número, ¿eh? Sí, por favor. Dice si lo ven. La red de monitoreo de reservas de agua surgió en 2018 como una iniciativa Sí, nacional de universidades, 31 organizaciones civiles y 11 instituciones gubernamentales con un propósito común: mejorar la gestión del agua en México. La red es parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Nuestra labor se centra en 5 cuencas estratégicas: Pánuco, Usumacinta, Papaloapan, Costa de Jalisco y San Pedro Mezquital, todas decretadas como reservas de aguas nacionales. La fortaleza de la red de monitoreo de reservas de agua radica en su enfoque integral dependiente de fuentes, la hidrología, la sociología y la justicia ambiental. Este proyecto nos ha permitido desarrollar una red de monitoreo conectado, con la actualización de nuevos profesionales de la red, se corta, doctor. de agua como la gestión del agua más justa, equitativa y sustentable para todos. ¿De dónde era? Brevemente, para hablar un poco de lo que es la red Mora, ¿sí? Parece que tiene problemas el doctor Felipe, dice, para conectarse, que no baja el Zoom, no sé si, pero no nos ha pedido el acceso. Bueno, mientras vamos empezando. Entonces, el día de hoy les comentaba, vamos a hablar sobre agua y salud pública. El agua y la salud pública tienen una relación muy estrecha y este es un desafío importante a superar porque está entrando ahí el doctor con mi cuenta.
el doctor Oh, Felipe. sí, ya lo admití con su cuenta. Entonces, las enfermedades relacionadas con el agua son una realidad cotidiana en nuestro país porque muchos todavía de nuestros mexicanos no tienen agua suficiente y con la calidad necesaria para evitar gran cantidad de enfermedades. Aunque la Constitución ya reconoce el derecho humano al agua, todavía no se traduce en una realidad para los mexicanos. Entonces, estas disparidades reflejan unas desigualdades sociales muy fuertes en el país y bueno, para entender un poco todos esos aspectos que tienen que ver con el agua, el derecho humano al agua y el saneamiento, tenemos tres ponentes de excelencia, la maestra Paola Gordon Luna, el doctor Felipe Lozano Carsten y la doctora Katia Marisol Rico Espinosa. ¿Sí? Vamos a empezar con la maestra Gordon Luna, Paola Gordon Luna. Paola Gordon Luna es directora de Agua de Pronatura México, coordina la red de investigación y desarrollo del Observatorio de Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe, brinda asesoría al BID-Lab, que es el laboratorio de innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, es parte del Consejo Asesor Estratégico de Water Environment and Beyond, lo cual opera en Europa, el Mediterráneo, África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe. Tiene más de una década de experiencia en la región, ha liderado proyectos que transforman la compresión, gestión y preservación del agua. Su trabajo impulsa soluciones sostenibles que integran la planeación hídrica como el emprendimiento, la tecnología, la gobernanza, los datos, la ciencia, la infraestructura y la acción comunitaria para garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua y saneamiento, a la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático. Su perfil académico es interdisciplinario e internacional. Incluye una maestría en Administración y Dirección de Negocios por el TEC de Monterrey, una maestría en Ciencias del Manejo de Recursos Naturales por la Universidad de Guadalajara, Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Yale, Gestión de Proyectos por la Universidad de Utah y una licenciatura en Biología por la Universidad de Panamá. También ha costado estudios en el IHE Delft Institute for Water Education y en 2019 recibió el premio Mujer Tech y en el 2003 premio Violet Richardson, que reconoce a mujeres líderes en América. Entonces tenemos una exponente de excelencia y pues le demos la palabra para que nos hable. Adelante, Paula. Muy buenos días, doctor Luis Manuel Martínez Rivera. Muchas gracias por todas las enseñanzas y por esta introducción. También aprovecho a agradecer a la Asociación Nacional de Universidades, la NUES, por su invitación a este evento y felicitarlos por sus 75 años y por supuesto a la red de monitoreo de reservas de agua. Solo para confirmar, ¿me escuchan bien y se ve la presentación bien? Perfecto. Sí, maestra, se ve muy bien. Gracias. Súper bueno, súper bien. Bueno, mi nombre es Paola Gordon. Bueno, ya comentó el doctor Luis Manuel Martínez Rivera cuáles son mis actividades y comentarles que el acceso a agua segura y saneamiento es un derecho humano esencial para garantizar la salud y el bienestar de las comunidades. Está establecido en varios acuerdos internacionales inclusive es parte en algunos de los países de su constitución a nivel nacional. Sin embargo, la falta de infraestructura, la gobernanza deficiente y la escasez de datos precisos dificultan la formulación e implementación de políticas efectivas en este ámbito. El uso de datos de calidad es clave para diseñar estrategias basadas en evidencia que permitan mejorar el acceso a estos servicios, reducir enfermedades relacionadas con el agua y fortalecer la resiliencia de las comunidades ahora más frente al cambio climático. Esta presentación explora la relación entre el agua, el saneamiento, la salud y el desarrollo, destacando el papel de la generación e integración de datos en la formulación de políticas públicas efectivas. Pero antes de entrar en materia, pues vale la pena reflexionar en qué se conoce como agua y saneamiento gestionado de manera segura. No sé si conocen, esta es la escalera de servicios establecida por el Programa Conjunto de Monitoreo a nivel internacional. Esta escalera refleja el nivel de servicio que va desde aguas de superficie, agua para consumo que procede directamente de un río, presa, lago, estanque, arroyo, canal o canal de riego, que es el nivel más bajo de acceso a agua y saneamiento. El acceso no mejorado, pues cuando las personas acceden a agua para consumo que proviene de un pozo excavado o un manantial no protegido.
agua limitada o gestionada de manera limitada, que es el agua para consumo de una fuente mejorada, pero si el trayecto de ida y vuelta para recogerla supera los 30 minutos, incluida la fila de espera. Ya cuando llegamos al nivel básico, que es el nivel que encontramos en gran parte de la región, se refiere al agua para consumo de una fuente mejorada si el trayecto de ida y vuelta para recogerla no supera los 30 minutos, incluida esta fila de espera. Y el nivel más alto, que es al que estamos siempre apuntando, es la gestionada de manera segura, agua para consumo proveniente de una fuente mejorada ubicada in situ, disponible en el momento en el que se necesita y libre de contaminación fecal y por productos químicos prioritarios. Ya inclusive se está hablando a nivel internacional de añadir un nuevo nivel que hable sobre pues, los diferentes elementos que debe contar este acceso a agua y saneamiento, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos en términos de higiene, de que puedan contar con instalaciones seguras, pero divididas entre hombres, mujeres, e inclusive alguna que pueda incorporar otros géneros. El saneamiento, de igual manera, va desde el punto más bajo de defecación al aire libre, que es lo que se busca erradicar a nivel mundial, pero que todavía lo tenemos en diversos países, incluyendo México. Todavía hay comunidades, localidades en donde se practica la defecación al aire libre. Luego tenemos el saneamiento no mejorado, el uso de letrinas de pozo excavado sin losa o sin plataforma, letrinas colgantes o letrinas de cubo, el acceso limitado, en donde el uso de instalaciones mejoradas se comparten con otros hogares, el básico, que es el uso de instalaciones mejoradas que no se comparten con otros hogares, y finalmente el gestionado de manera segura, el uso de instalaciones mejoradas que no se comparten con otros hogares y donde los excrementos se eliminan de manera segura in situ o se retiran o se tratan en otro lugar. También muy importante, cada vez está tomando mayor relevancia todos los temas relacionados con la higiene, particularmente cuando hablamos de escuelas, que ahora pues este tema de monitorear el acceso a agua y saneamiento e higiene en las escuelas tomó mayor relevancia después de la pandemia por COVID, debido a que pues la principal medida de contención de la epidemia era el lavado de manos. Era si en los hogares y en las escuelas cuentan con un nivel seguro o básico de higiene. Sin instalación, el nivel más bajo, que no tienen instalaciones para el lavado de manos en el hogar. El limitado, la disponibilidad de una instalación para el lavado de manos, pero que no tienen jabón, agua o ninguna de las dos cosas en el hogar. Y el básico, que tienen la disponibilidad de una instalación para el lavado de manos con jabón y agua en el hogar. Entonces, ahora que ya sabemos qué es la gestión segura del agua, qué es el saneamiento seguro, entonces incorporamos un tercer elemento, la salud comunitaria. Y en este diagrama de Venn les estoy mostrando la relación entre la gestión segura del agua, el saneamiento seguro y la salud comunitaria. En donde la gestión segura del agua, pues principalmente el acceso a agua potable, que cuente con una regulación y un monitoreo y que también cuente con una gestión de recursos hídricos para garantizar ese servicio de agua. En el saneamiento seguro, la eliminación segura de excretas, el tratamiento de aguas residuales y que se cuente con infraestructura adecuada. Y la salud comunitaria, la reducción de enfermedades, mayor bienestar y la longevidad y la calidad de vida, que es lo que se estaría buscando de toda la comunidad. Cuando vemos las intersecciones, vemos que entre gestión de agua segura y saneamiento seguro, esto nos ayuda a tener menos contaminación, reducción de enfermedades hídricas, tener infraestructura resiliente. Cuando vemos la intersección entre gestión del agua segura y la salud comunitaria, vemos una menos mortalidad infantil, la reducción de infecciones, el acceso a entornos saludables. Y cuando la relacionamos con el saneamiento seguro, salud comunitaria y saneamiento seguro, vemos una disminución de vectores de enfermedades, menor riesgos de epidemias y mejora de las condiciones sanitarias. Todo esto para buscar una salud sostenible, lograr una mayor esperanza de vida y lograr ambientes resilientes y equitativos. Sin embargo, hay una infinidad de problemas relacionados con el acceso a agua segura y el saneamiento. Tenemos altos niveles todavía de falta de acceso a agua segura y saneamiento. Entre las diferentes causas, pues podemos encontrar infraestructura deficiente, la falta de inversión pública, hay todavía mucha corrupción en la gestión del agua a todos los niveles y de todas las formas que se puedan imaginar, inclusive la corrupción sexual, escasez de fuentes hídricas,
deforestación y degradación de cuencas, la contaminación de cuerpos de agua, todas las afectaciones y las incertidumbres que trae todo el tema del cambio climático, la vulnerabilidad y la sobreexplotación de los acuíferos, la falta de una planificación urbana y el crecimiento desmedido de las grandes urbes y de las ciudades, la desigualdad en la distribución del agua, la falta de regulación efectiva, una deficiente o limitada educación y concienciación acerca del uso racional del agua, un limitado acceso a tecnologías de purificación, ineficiencia en el tratamiento de aguas residuales, falta de monitoreo de la calidad del agua, uso ineficiente del agua en sectores industriales, privatización sin control adecuado, la falta de cooperación internacional en zonas transfronterizas o una cooperación internacional limitada y sobre todo la descoordinación entre instituciones gubernamentales. Por otro lado, pues esto tiene una serie de efectos, ¿no? El incremento de enfermedades infecciosas, alta mortalidad infantil, la malnutrición y la deshidratación, sobre todo de los niños menores, bajo rendimiento escolar, mayor gasto de las personas y de las poblaciones en atención médica, reducción de la productividad laboral, aumento por esto de la pobreza, migración forzada por falta de agua que cada vez estamos viendo más, la desigualdad de género, porque a pesar de que muchas veces las mujeres que son las que cargan con el suministro de agua, teniéndose que quedar en las casas para esperar que llegue la pipa del agua o para esperar que llegue el agua y que tengan que abrir la llave, pues eso agrava los temas de desigualdad de género. También estamos viendo cada vez más una mayor conflictividad social por el acceso al agua. Ya hay conflictos sociales muy importantes por el acceso al agua. También esto tiene un impacto en la naturaleza, provocando la desertificación y la pérdida de biodiversidad, la contaminación del suelo, la contaminación de las aguas subterráneas, el incremento del costo del agua embotellada, porque al haber mayor demanda, pues se incrementa el costo del agua y al tener menos fuentes también para proveer esta agua, pues esto hace que aumente el costo. Afectaciones al turismo y a la economía local, un débil desarrollo de infraestructuras sostenibles, la dependencia de fuentes de aguas inseguras, el deterioro de la calidad de vida, la falta de resiliencia ante desastres naturales, una mayor vulnerabilidad al cambio climático y al final un aumento de desigualdades socioeconómicas. Pero ¿cómo monitoreamos el acceso a agua y saneamiento segura a nivel mundial y en particular a nivel de América Latina? Los indicadores claves de monitoreo, esencialmente los países utilizan indicadores internacionales estandarizados, principalmente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 6, como saben, agua limpia y saneamiento, en donde pues se mide el acceso a agua potable gestionada de manera segura y el saneamiento gestionado de manera segura en los diferentes elementos que les comenté anteriormente. Concretamente, en el ODS 6 se busca en el 6.1 que de aquí al 2030 se logre el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas las personas, y el indicador es la proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos. También nos proporciona una interpretación normativa de qué significa acceso, qué significa universal, equitativo, qué se entiende por agua potable a un precio asequible y que sea para todos. Otro de los indicadores es la proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin riesgos y las instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón. Esto con la finalidad de lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todas las personas y poner fin a la defecación al aire libre, prestando atención especial a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situación de vulnerabilidad. El 6.3 que se enfoca en la calidad de agua, en la contaminación y aguas residuales, en donde el indicador es la proporción de los flujos de aguas residuales domésticas e industriales tratadas de manera adecuada. El 6.4, el uso eficiente de los recursos, el nivel de estrés hídrico. Aquí todavía hay como mucha discusión acerca de cuál debe ser el indicador. Uno de ellos que se está utilizando es la extracción de agua dulce en proporción a los recursos de agua dulce disponibles. Y hay otra serie de indicadores como la de gestión integral de recursos hídricos, los ecosistemas relacionados con agua, la creación de capacidades de gestión y la participación de las comunidades locales. Pero, ¿cuáles son las fuentes que alimentan este avance de los países en los ODS?
Los principales fuentes o métodos de monitoreo se refieren a las encuestas de hogares y censos nacionales que se realizan, los sistemas de monitoreo de infraestructura hídrica, es decir, con cuántas presas se cuenta, con cuántas plantas de tratamiento, cuántas potabilizadoras, informes administrativos y gubernamentales, datos satelitales y sensores remotos, y finalmente cada vez está tomando mayor relevancia el tema de ciencia ciudadana y monitoreo comunitario que voy a abordar más adelante. Desde el Observatorio de Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe hemos identificado diversas fuentes de datos y métodos de monitoreo. En la página web pueden encontrar estas diferentes fuentes que pueden ser del Programa Conjunto de Monitoreo, el Joint Monitoring Program, la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, las encuestas de GLASS, las encuestas de hogares, de la POP. Hay una diversidad de fuentes que se están recogiendo datos, pero aún siguen siendo insuficientes para las necesidades que se presentan hoy en día. Otro dato importante, los organismos internacionales que supervisan el monitoreo en América Latina y el Caribe concretamente, pues tenemos la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF con el Programa Conjunto de Monitoreo. También el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento, que implementamos programas de apoyo a países en desarrollo para mejorar este monitoreo y gestión del agua, y otros como el Banco Mundial, la FAO Aquastat, la propia OTE y la CEPAL. ¿Qué características de los conjuntos de datos internacionales? ¿Cuáles son esas características o diferencias? Esto también acabamos de publicar un reporte acerca de las diferencias entre estos principales bases de datos internacionales. Por ejemplo, está el de Joint Monitoring Program, el HHS de LOLAS y el BEPA de la POP, ¿no? Entonces, el primero tiene 22 años de cobertura, abarca 49 países y territorios. El segundo tiene 20 años de cobertura y está más enfocada en 26 países, más enfocada en América Latina. Y el APOP, 2 años de cobertura y 20 países, ¿no? Entonces, ofrecen diferentes ventajas como la cobertura temporal completa con regresión lineal. En el caso del HHS OLAS es una amplia cobertura temporal, y en el de la APOP la cobertura geográfica regional. Como les comentaba al principio, se puede desglosar los datos del Joint Monitoring Program, porque a pesar de ser mundial, se puede desglosar, digamos, o filtrar la información a nivel de América Latina, en donde los países cuentan con estos datos. Algunas de las limitaciones es la JMP solo mide los indicadores y las métricas de entrada relevantes para el marco de los ODS en el JMP. El del HHO-OLAS, la comparabilidad limitada para determinados indicadores debido a las diferentes metodologías de microdatos que requieren estrategias de armonización. Y en el caso de la POT, la falta de información temporal, el tamaño de muestra es muy pequeño y posibles problemas con la representatividad para ingresos muy bajos, especialmente en el de la base de datos del 2018. Esto lo pueden consultar en la publicación que está disponible también en la web de LOLAS, y también identificamos para qué se pueden utilizar cada una de estas bases de datos, ¿no? Estimaciones sobre el progreso de los indicadores, estimaciones de las tasas de acceso no específicas en el marco del Joint Monitoring Program y comparaciones directas entre países, entre otras posibles acciones o usos de estos datos. Pero, ¿qué desafíos nos encontramos para el monitoreo de el acceso a agua gestionada de manera segura y el saneamiento? También tenemos una infinidad de desafíos y retos, la falta de estándares internacionales aplicados localmente, la poca participación del sector privado en el monitoreo, el cambio climático afectando las fuentes de agua y por lo tanto pues, se tiene que aumentar la frecuencia de este monitoreo. La resistencia política a la transparencia de los datos, la dificultad para medir impactos de saneamiento, brechas en la implementación de los indicadores de los ODS 6, insuficiente educación y formación también para el monitoreo de parte de todos los actores, la baja calidad de los reportes administrativos por falta de recursos, tanto financieros como humanos, la falta de integración con sistemas de salud pública, porque muchas veces los datos están separados en diferentes bases de datos, y esto pues evita que se puedan integrar y comparar o relacionar pues estos datos.
la baja inversión en el monitoreo de aguas subterráneas, o en muchos países prácticamente nula, dificultades en la verificación de datos satelitales, desigualdad en la distribución de servicios, la falta de coordinación entre organismos gubernamentales en los diferentes niveles y entre diferentes sectores también, el uso de metodologías desactualizadas, poca participación ciudadana en la recolección de datos, la falta de regulación y fiscalización efectiva. También el tema de corrupción en la gestión del agua es un desafío porque pues por esto muchas veces las autoridades no están dispuestas a compartir estos datos, y la deficiencia en la infraestructura de saneamiento y baja cobertura de sensores de calidad del agua. Estos son por mencionar algunos porque hay otros tantos, ¿no? Pero ¿con qué datos contamos? En el caso del 6.1, la proporción de la población que utiliza servicios de agua suministrados de manera sin riesgos, y estos son datos de 2020, nos indican que en América Latina 1 de cada 4 personas carecía de servicios de agua potable gestionadas de manera segura. Podemos ver en la primera barra que alrededor del 75% de la población se mantuvo igual desde 2015 a 2020, pues tiene acceso a esta agua mejorada o gestionada de manera segura. Y ya en el caso cuando vamos desmenuzando, desagregando la información, vemos que en las zonas urbanas, pues esta gestión aumenta, pero baja considerablemente en las zonas rurales, ¿no? Y también territorialmente en el Caribe, pues vemos que no tenemos prácticamente, o los niveles son muy, muy bajos de agua gestionada de manera segura, sino que tienen acceso, o los datos que tienen son de acceso gestionado de manera básica. En América Central, de 2015 pasaron de 47 a 48%, y en América del Sur del 78 al 80%. En el caso del saneamiento, los servicios de saneamiento gestionados sin riesgos, también datos del 2020 del Programa Conjunto de Monitoreo, pues nos indican que en América Latina y el Caribe, 2 de cada 3 personas carecían de servicios de saneamiento gestionados de manera segura. También esto pues muestra unos datos aún más dramáticos, porque vemos que del 2028 al 2020 se aumentó, pero todavía tenemos 34%. Todavía hay un amplio margen de mejora para poder incrementar pues esta gestión segura del saneamiento, y también pues podemos verlo desglosado, desagregado, ¿no? En donde podemos ver cómo se ve reflejado al hacer un zoom in en cada uno de estos datos. También importante mencionar, solamente la puse esta tabla como referencia, en el caso del acceso a agua, saneamiento e higiene en escuelas, pues también es un tema muy importante, aunque ahora hay un poco más de interés por hacer esta medición de línea base de cómo nos encontramos en la escuela, debido al tema del COVID que les comenté al inicio. Todavía existe una carencia de datos acerca del acceso a agua, saneamiento e higiene en las escuelas, en los centros escolares, tanto urbanos y aún peor en los centros rurales, ¿no? Y es muy importante para que se puedan destinar los recursos necesarios para incrementar este acceso. En términos de contaminación y por su relación o su impacto en la salud pública, aquí tengo una foto del río Santiago. En los que viven en México pues conocen muy bien de este caso. Es uno de los ríos más contaminados en el mundo, pero no es un caso aislado. La contaminación del agua en América Latina está influenciada principalmente por una confluencia de factores ambientales, antropogénicos, etc. Las instalaciones inadecuadas para el tratamiento de aguas residuales son una gran preocupación. Muchas regiones carecen de infraestructura suficiente para tratar eficazmente las aguas residuales domésticas, y no se implementa o no se ejecuta la ley para prevenir que también las actividades privadas o de la industria pues controlen y esté incluida el tratamiento de las aguas residuales que están descargando directamente sin tratar en ríos y océanos. Todo esto provocado por la urbanización, la industrialización y las actividades agrícolas, que también contribuyen a la contaminación de los cuerpos de agua, los derrames industriales que no se penalizan como debería ser, y las prácticas inadecuadas de eliminación de desechos por parte de la industria, sobre todo de sustancias tóxicas como el plomo, el mercurio, el arsénico en los cuerpos de agua. Pero para problemas globales se requieren soluciones globales
con perspectiva local y con impacto local. Es por ello que se creó el Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento. Desde el 2015 se estaba planteando a los países la necesidad de contar con un observatorio que ayudara a estandarizar o armonizar, mejorar los datos que tienen los países. Esto no fue posible después de todas estas conversaciones desde 2013 hasta el 2019, en donde se logró acordar un memorándum de entendimiento con socios estratégicos y con los países para la creación de este observatorio. Se fue desarrollando conceptualmente el observatorio, se fue desarrollando la plataforma hasta llegar hasta ahora, en donde tenemos hemos hecho el lanzamiento de la segunda fase de la plataforma, en donde pueden encontrar toda esta información que les he comentado. Todo esto porque en la región se identificaban desafíos porque no existen datos suficientes para medir los ODS, pero sobre todo conocer la realidad, las brechas. La información disponible no era comparable entre los países, inclusive dentro de un mismo país, y la información no siempre es accesible ni compartida. Entonces hay un entorno no colaborativo, ¿no? Y esto se creó con los objetivos de generar más y mejores datos, armonizar la generación de datos, fortalecer las capacidades para la generación y manejos de datos. La plataforma cuenta con 3 grandes componentes: los datos, por supuesto, para poder contar con datos e información suficiente, consistente y actualizada que contribuya a esta integración de los ODS, un repositorio virtual en donde pueden encontrar las publicaciones, las metodologías para poder estimar o evaluar estos datos, y el componente de la red de investigación y desarrollo del observatorio como un mecanismo para la colaboración con universidades, centros de investigación y desarrollos, ONGs y think tanks que se dediquen a la investigación, enfocada sobre todo en datos. Esto con la finalidad de impulsar el desarrollo de investigación aplicada que contribuya a lograr estos ODS en agua y saneamiento, facilitar la divulgación científica hacia tomadores de decisiones, porque como saben, muchas veces las investigaciones se quedan en el gabinete y no llegan a los tomadores de decisiones. También promover el desarrollo continuo de capacidades multidisciplinarias y gestión de recursos hídricos, también aumentar esa capacidad de todos los actores, academia, estudiantes, entidades gubernamentales, en cómo generar datos de calidad, pero también cómo analizarlos, cómo integrar bases de datos y cómo visualizarlo y compartirlo para que sea información pública. Todo esto con la finalidad de incentivar la formulación de políticas públicas basadas en ciencia y en evidencia, fomentando el intercambio de información, experiencia y capacidades en la región de América Latina. El observatorio cuenta con puntos focales de país en 17 países. Miembros de la red de investigación de desarrollo forman parte de ella 20 universidades que aglomeran alrededor de 122 investigadores, y tiene colaboraciones con ONU Habitat y el Joint Monitoring Program, con sus socios estratégicos el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, la Cooperación Española, Sanitation and Water for All y COSUDE, la Cooperación Suiza. Algunos de los productos en los que ha estado trabajando el OLAS es el inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel regional, para generar datos de tratamiento, emisiones de gases del efecto invernadero y el potencial de reuso a varios niveles administrativos. Otra de las iniciativas es promover mayor ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana, como saben, implica la participación de individuos en actividades científicas o técnicas sin necesariamente ser expertos, fomentando la colaboración entre ciudadanos y científicos para mejorar el conocimiento en temas como el medio ambiente, la biodiversidad y el cambio climático. Ahora enfocada en la gestión de los recursos hídricos, hemos establecido una alianza con el Programa Mundial de Monitoreo para poder escalar o replicar proyectos de ciencia ciudadana, para que los países cuenten con ese apoyo de parte de las comunidades para poder no solo reportar los datos oficiales que ya se reportan, sino tener un apartado también que reporte estos datos generados por la comunidad y tengan un punto de comparación, o puedan cerrar brechas en los datos por diversos motivos, ¿no? Y esto me lleva a las motivaciones para impulsar la ciencia ciudadana. Y es que las agencias gubernamentales y las instituciones de investigación suelen tener recursos limitados para monitorear exhaustivamente todos los cuerpos de agua, especialmente en áreas rurales o remotas. Hay también variaciones en los patrones de precipitación, temperatura y eventos extremos, y hacen necesario contar con datos actualizados y sobre todo en tiempo real, que la ciencia ciudadana puede ayudar a recolectar. El aumento de la demanda de agua y la presión sobre los recursos hídricos requiere una gestión informada y participativa que integre a las comunidades
en la protección de sus fuentes de agua, la disponibilidad de herramientas digitales como aplicaciones móviles y sensores portátiles, que antes no se contaba con esto, pero pues ahora prácticamente cualquiera tiene un celular y puede contribuir al monitoreo del agua de forma más fácil y efectiva, y la contaminación y el uso excesivo de recursos hídricos que están afectando la salud de las personas, la salud de los ríos, los lagos y los acuíferos, exigiendo cada vez más un monitoreo constante que identifique rápidamente cambios en la calidad de agua. Sin embargo, pues incorporar los datos generados por la ciudadanía tiene fortalezas, tiene oportunidades, tiene debilidades y tiene amenazas. No es algo genérico, realmente se requiere aprovechar sus fortalezas, aprovechar esas oportunidades, siempre cuidando cuáles son esas debilidades y amenazas que pudieran pues, tener un efecto contrario al que se está buscando con incorporar ciencia ciudadana en el reporteo de datos. Como les... ¿Sí? 4 minutos. Sí, ya voy terminando, justo, gracias. Como les comentaba, esta iniciativa que tenemos con el programa conjunto de monitoreo, estamos identificando cuáles son esos casos que existen en la región para crear una comunidad de práctica y la realización de proyectos o estudios que contribuyan a escalar o replicar proyectos de ciencia ciudadana para diferentes aspectos, desde el monitoreo de la calidad del agua hasta el monitoreo de los niveles de los pozos, entre otros diferentes casos que hemos visto. Si ustedes conocen de algún caso o quieren presentar una propuesta, pues estos son, ese es el QR al que pueden descargar y pueden entrar a la convocatoria o pueden entrar directamente a la página web del observatorio. Ya para ir cerrando, ¿por qué es importante esta generación de datos y esta creación de capacidades? Necesitamos datos confiables, comparables, oportunos y consistentes para identificar de manera más precisa los problemas, podamos diseñar soluciones basadas en evidencia, podamos monitorear y evaluar el impacto de las acciones y de las políticas públicas, se prioricen las inversiones, se fortalezca la gobernanza y podamos tener una mayor adaptación al cambio climático. Por ejemplo, con los datos que se tienen y si se tuvieran mejores datos, pues se estima que se requiere alrededor del 0.20% del PIB para incrementar o lograr pues las metas del ODS 6 en cuanto a acceso a agua y saneamiento en América Latina y el Caribe, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo de 2021, y alrededor del 0.30% del PIB anual para lograr este acceso a saneamiento de manera segura. Entonces es muchísimo, una inversión importante, pero que pues puede traer mayores beneficios a la salud de la población y al desarrollo económico y social. También esta disponibilidad de datos puede contribuir a iniciativas, políticas y regulaciones que contribuyan a que todos podamos tener mayor acceso a agua y saneamiento seguro. Y ya para cerrar, pues 5 mensajes claves que me gustaría que se llevaran. La recopilación y el monitoreo de datos es fundamental para entender y optimizar el uso de los recursos en el acceso a agua y tratamiento de aguas residuales, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones informadas. La colaboración entre gobiernos, academia y sociedad civil es fundamental para mejorar la gestión del agua. El problema tiene múltiples causas estructurales e interconectadas, desde infraestructura deficiente y contaminación de fuentes hídricas hasta la falta de regulación, cambio climático, pero requieren un enfoque integral que combine financiamiento, monitoreo y gobernanza eficaz del agua. Las enfermedades hídricas, mortalidad infantil, desigualdades de género y vulnerabilidad al cambio climático son algunos de los impactos más graves. Sin acceso adecuado a agua potable y saneamiento, el progreso en salud comunitaria y la reducción de la pobreza se ve comprometido. Y ya para cerrar, la combinación de datos hidrometeorológicos, el monitoreo de la infraestructura y los registros de salud pública que todavía no están integrados permite mejorar la gobernanza del agua y diseñar soluciones adaptadas a contextos locales. Si quieren más información, pues les dejo mi correo o pueden acceder directamente a la página del observatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Muy interesante toda la información que nos has compartido de la situación en que nos encontramos en México y América Latina, pero sobre todo la necesidad de tener datos confiables y cómo debemos integrar los datos del gobierno, pero también los datos que genera la academia y sobre todo los datos de la ciencia ciudadana en el trabajo comunitario. Miren, vamos a dejar las preguntas para el final para que tengamos una discusión con los 3 ponentes. Y entonces ahorita vamos a pasar con el doctor Felipe Lozano Karsten,
Él es médico de profesión, que tiene un posgrado en Salud Pública y Administración de Hospitales en la Escuela de Salud Pública de México, una especialidad en pediatría médica del Instituto del ISSSTE en el Hospital Regional Valentino Gómez Farías y una subespecialidad en medicina perinatal pediátrica. Tiene un doctorado en cooperación y desarrollo social de la Universidad de Oviedo en España. Es miembro de la Junta Académica de la Maestría en Salud Ambiental y coordinador de la Maestría en Salud Ambiental también. Profesor investigador titular de tiempo completo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y tiene una importante investigación que ha desarrollado durante varios años que tiene que ver con el estudio de la enfermedad renal en la infancia en una población residente del lago de Chapala, un proyecto también de la Universidad de Guadalajara. Pues tiene mucha experiencia en términos de salud pública y entonces le cedemos la palabra al doctor Felipe. Felipe, si quieres tú compartir tu presentación, adelante, si hay problema la subo yo, como tú ves. Activa tu micrófono. No está activado tu micrófono. Doctor, no está activado su micrófono. A ver, ahí. Ahí estamos. Ahí, Bien. ahí. Bueno, lo que en esta presentación, Zoom, que no lo tenía registrado, es moderno para mí, yo uso el otro y otros. No sé si nada más picar la presentación que subí, con eso basta. Acá en compartir, abajo en ¿Sí? compartir. Ok. Y así tienes tu presentación abierta a las selecciones. Le estoy pidiendo compartir pantalla completa, abrir preferencia. Pues le estoy... ¿Quieres que yo la comparta? Pues sí, por favor, porque este sistema Zoom no lo manejo yo, manejo otros. Muy bien. Bueno, entonces si se pudiera... Bien. Me dicen si ya la ven. Yo ya la veo, ya no sé si todos la ven ya, está Sí, pequeña, pero ahí doctor, está. Ok, ya muy está. bien. Miren, hace unos 6 años empezamos a trabajar un problema sobre, bueno, aprender a conocer con otras universidades en los Estados Unidos efectos del medio ambiente sobre la infancia. No teníamos experiencia en eso y fuimos desarrollando unos proyectos sustentados en metilmercurio y efectos del neurodesarrollo de la infancia en el lago de Chapala por comer o alimentarse de peces que tienen presencia de metilmercurio. Fuimos poco a poco aprendiendo estas técnicas y haciendo alguna que otra publicación y acercándonos al tema que hoy tratamos, que es el agua, ¿no? Bueno, les voy a presentar alrededor, en el entorno del lago de Chapala, viven alrededor de 350,000 a 400,000 personas y de ellas la mitad son niños, ¿sí? Y entonces en esa zona, en un espacio, en un municipio llamado Poncitlán, en las orillas del lago de Chapala, y para los que no conozcan el lago de Chapala, pues el lago de Chapala se surte principalmente del río Lerma, que viene desde el Estado de México, y sale el río Santiago, que es el que ustedes acaban de ver en la presentación anterior, sobre los más contaminados. El lago de Chapala tiene una extensión aproximadamente de 80 kilómetros de longitud por 17, 16 de ancho. Y este lago surte un porcentaje muy importante de agua a la ciudad de Guadalajara. En este lago viven comunidades que están presentando enfermedad renal de origen desconocida, como la que se llama de etiología desconocida para la medicina,
en Centroamérica y en otras partes del mundo, y en estas poblaciones que son 17, 18 kilómetros, poblaciones autóctonas, se está presentando esta enfermedad, ¿sí? Nosotros estamos desde hace 6 años estudiando a los niños cada 6 meses sobre daño renal y, bueno, pues todas las semanas o cada 15 días estamos trabajando diversos proyectos allá. Pero hoy me toca hablar con ustedes de agua, ¿sí? Entonces, la primera observación que ustedes están viendo es, hay un niño sentado, sí, de primera intención, frente al lago en la comunidad de Aguacaliente donde el niño vive. Si hacemos una observación un poco más profunda, pues vemos un niño que tiene características, que no tiene zapatos, que se le nota ahí la pierna flaquita, y bueno, pues es un niño que está ahí cerca del lago y convive con el lago. La que sigue, por favor. Esto nos da una perspectiva de cuál es la relación que tiene esta comunidad, es una comunidad agrícola y de pesca de subsistencia que tiene asentadas en la región antes de la conquista, pero que han perdido la lengua, que ya no son poblaciones originales y que están alrededor del lago. Y en esta nos centramos en una comunidad que se llama Aguacaliente, alguna parte de Chalpicote que está pegada a un lado y otra comunidad que se llama San Pedro Esticán. Pero en esta observación ustedes ven la relación de los habitantes con el agua, ¿sí? Con el lago de Chapala o la laguna de Chapala, como ellas le dicen. Nosotros decimos el lago, ellos le dicen la laguna. De esta agua sale la pesca de la carpa, la tilapia, el charal. Antes había pescado blanco, ya no hay. Y ellos prácticamente comen pescado 3 veces a la semana. Y pues lo que siembran de agricultura. Y como vemos, hay mujeres lavando ropa, hay niños bañándose, ¿sí? Sobre todo en periodo vacacional. Y estos son los usos y costumbres que nos están mostrando qué tanta tienen disponibilidad de agua en su propia comunidad. Si la gente está usando el lago de Chapala o la laguna para lo que estamos observando, inmediatamente hay un reflejo de la dotación de agua, la cantidad de agua que hay, y aquí el agua se da por tandeo, entre 1 a 3 veces por semana durante un par de horas, y la cantidad de agua servida a este tipo de localidades que yo les llamo de exclusión social son de 20 litros por habitante por día cuando les dan, ¿sí? Teniendo un pozo que abastece suficiente. Y es parte de lo que la ponente anterior refirió. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, aquí hay algunos datos que fuimos armando, ¿sí? En el transcurso del tiempo y nos dedicamos a estudiar la albuminuria, que es el daño renal, la parte nutricional, la lesión renal por filtrado glomerular, los metales pesados, tanto en los niños, ¿sí? Como ahorita vamos a ver en el cabello, en la leche humana, y los pesticidas, ¿sí? Y vamos a presentar algunos datos que tienen relación con lo que estamos mirando, la relación con el agua de Chapala, que recibe las cargas, como la mayoría sabemos, de todo el Estado de México y de Guanajuato, ¿sí? Una parte creo de Querétaro. Y esto, de alguna manera, en los últimos 30, 40 años, ha empezado a producir enfermedades que no existían en la comunidad. Nadie moría de insuficiencia renal no diabético, ¿sí? Y esto empieza a presentarse una serie de enfermedades de varios tipos, entre ellos desnutrición, desarrollo neurocognitivo deficiente y insuficiencia renal. La que sigue, por favor. Luis Manuel, la que sigue, por favor. Ahí va. Bueno, esto como está enfocado, vuelvo a presentar cómo la gente está conviviendo con el lago y ahí vemos una mujer que está lavando unos platos. O sea, después de comer, bajan al lago y lavan el plato. Pero también lavan la ropa. Y entonces la ropa, con lo que está en el agua del lago de Chapala, pues se lo ponen y con la transpiración, pues lo que esté ahí de metales pesados, de pesticidas,
puede estar dentro del cuerpo humano. Y vamos a estudiar, o estudiamos el cuerpo humano también, para ver esto. Pero del lado izquierdo, bueno, ahí dice la insuficiencia renal, más o menos el número de casos que ha habido, diagnosticados que no están en tratamiento, diagnosticados recientemente, y la incidencia, los casos que se han trasplantado y las muertes o defunciones por esta enfermedad que no existía en esta población hace 30 años, ¿sí? Y que la contaminación ha avanzado en los últimos 30 o 40 años y estas poblaciones con cultura de agua, ¿sí? Pues están en contacto con su propia forma de ver su historia en el agua, porque tienen ahí cientos de años, pues empiezan a tener un tipo de enfermedades que antes no se veían. La que sigue, por favor, Luis Manuel. Bueno, ahí vemos otra fotografía de los niños, ¿sí? Y su contacto con el agua. Vemos cómo está la orilla del lago y nos fijamos en una manguera que está ahí, ¿sí? Que pues nos quiere decir muchas cosas. Esa manguera está conectada a una motobomba que es para regar lo que ellos siembran en la zona, ¿sí? Siembran chayote. Y entonces ellos venden chayote hacia la ciudad de Guadalajara, pero regada con agua del lago. Y ahí está la manguera. Pero luego vemos unas rocas ahí verdes. Cuando bajan las olas, o que el agua cambia de color y se pone verde, y ahí hay microcistinas, ¿sí? Que sabemos que causan efectos en la salud, sobre todo en la gente que tiene procesos de desnutrición u otras enfermedades. Entonces, las fotografías nos van mostrando cómo se vive y se convive con el agua, poblaciones marginales, excluidas, y que no son pocas. Aquí viven 1,200 personas, de los cuales alrededor de 600 son niños. Ven muchos niños en las fotos. ¿Sí? Bien, la que sigue. Bueno, aquí vemos de alguna manera los resultados del daño renal. No, ustedes no son médicos, creo. Y entonces, por ejemplo, aquí hay una serie de estudios en niños de esa comunidad y vemos que el estadio normal, que presentan inflamación o daño renal con 30, 300 y más de 300, está el 46 y el 28%. O sea, aquí tenemos una población que tiene daño renal. El daño renal o inflamación renal se demuestra paraclínicamente con detección de albúmina en orina. Aquí está. Y vemos el porcentaje de niños que en este momento, en junio de 2019, tenían. ¿Sí? Esto nos llevó a presentar un proyecto muy amplio con varios investigadores de todo tipo, entre ellos el agua, expertos en agua. Luis Manuel participa en ese proyecto. Y pues yo estoy presentando la parte de salud relacionada con lo que encontramos relacionado con el agua. Entonces sí tenemos daño renal importante, porque esto evoluciona entre 5 y 10 años y luego presenta insuficiencia renal. Esto habla de un contacto directo con algún tóxico asociado a problemas de nutrición, de tipo de alimentación, de agroquímicos y de metales pesados. La que sigue. Bueno, estas son las pruebas que usamos en medicina para ubicar el estadio en que está la insuficiencia renal en niños que van a la escuela. Estos son niños que van a la escuela, que no están en el hospital con insuficiencia renal. Y vemos de alguna manera, sí, entre el 2016 y 2017, pues que existen del cuadro del lado derecho, pues hay 7 niños, de ellos 7 en rojo, o uno en rojo que ya está en una etapa de insuficiencia renal, caminando a la G4 que está a la izquierda y 5. Para los médicos eso significa que van hacia la diálisis o a la hemodiálisis. Niños que están en la escuela, ¿sí? Entonces el problema, pues en aparentemente sanos, se está dando en un porcentaje, pues de un 7 de cada... es un 5%, ¿sí? Bien.
de los niños aparentemente sanos. La que sigue. Bueno, aquí tenemos otra fotografía y aquí la gente está lavando la ropa. Y si uno observa por qué la lavan ahí, será por costumbre ancestral o porque no tienen agua en sus domicilios. Sí, y yo creo que ahí podemos ver ambas cosas, ¿sí? Y entonces, si no hay acceso a agua para lavar la ropa, pues entonces tenemos acceso a agua contaminada que está lavando la ropa y que además contamina. Esta comunidad no tiene drenaje. Las 1,200 habitantes no tienen ni fosas, ni tienen, no tienen planta de tratamiento de agua, ¿sí? Solamente hay una en la comunidad anterior que no funciona desde hace años y donde viven 7,000 personas. La relación humano, agua, lago de Chapala, ropa y la contaminación. Pero luego dice metales pesados, pues la que sigue, por favor. Bueno, aquí se estudiaron a 161 escolares en el 2017, los estudiamos, ¿sí? Donde nos dieron una muestra de sangre, porque tenemos el equipo para hacer eso, sí, que el número de habitantes o el número de estudiados, pues encontraron que algunos tenían arsénico, uno cadmio, gulfán, 121, sí, tenemos mercurio, 161, el 100% traía mercurio en sangre por arriba, bueno, esta es la media, y uranio, pero el enfoque es, hay mercurio, sí, y aquí está de alguna manera los niveles de mercurio, sí, que se encontraron o que se toman como estándares. Entonces, aquí la población tiene mercurio. Y entonces nos empezamos a explicar de dónde viene esto. ¿Sí? Bueno, la que sigue. Porque nosotros planteamos que lo que está en el cuerpo humano sí afecta, lo que está afuera no afecta. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos, de alguna manera, leche materna. Entonces le pedimos a las mujeres que estaban lactando en ese momento que nos dieran leche y 14, y entonces empezamos a estudiar si eso que estaba en los niños también estaba en las mujeres y se mostraba a través de la leche. Y bueno, pues otra vez vuelve a salir el mercurio, ¿sí? ¿Sí? Con unos promedios altos, ¿sí? Mínimos y máximos, y encontramos hasta esto, ¿sí? Una mujer que trae mercurio muy elevado. 2,443 partes por millón. Entonces, encontramos metales pesados que normalmente no encontraríamos en una población que no se alimenta y que no está en los márgenes del lago, ¿sí? Y el mercurio produce, sobre todo el metilmercurio, produce problemas en una parte del embarazo, una ventana que se abre, pasa el metilmercurio y desmiliniza las neuronas y el niño nace con déficit mental, de severo a leve o de leve a severo. Y entonces este mercurio es mercurio total, no es mercurio, metilmercurio, porque no tenemos el equipo, es muy complicado, de metilmercurio muy caro, pero aquí está, hay mercurio, ¿sí? En la leche que están tomando los lactantes, desde el primer día o segundo del calostro a la leche. Los niños toman mercurio. ¿De dónde viene el mercurio? Pues del agua, de los peces. La que sigue, por favor. Del lago. Luis Manuel, la que sigue, por favor. Miren, aquí vemos el cabello de las mujeres embarazadas. Y entonces, bueno, pues estos son los metales que encontramos en 8 mujeres embarazadas que nos dieron cabello. Pero resulta que, bueno, el mercurio vuelve a aparecer, ¿sí? Como uno de los que tienen mayor concentración. Encontramos plomo, ¿sí? Pero, bueno, no en niños, es en adultos,
y aunque las cifras en la primera mujer está por arriba de lo que dice la EPA, el número 4 tiene 8 y el número 6 tiene 14. Sí, la EPA dice que es tolerante de 5 o menos, o 5 a 10. Sí, pero aquí tenemos mercurio, nuevamente en el cabello de las mujeres. Y el cabello, pues es el closet de los metales pesados que se va almacenando y nos permite de una forma accesible, pero no es fácil tampoco tener la tecnología a la mano en México para determinar metales pesados de mujeres embarazadas que viven en el lago y que comen pescado 2 a 3 veces por semana. ¿Sí? La que sigue. Bueno, aquí está en pescado. ¿Sí? Entonces, esta es la carpa. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos que la carpa tiene mercurio. En este estudio hecho por una ONG que lo mandó a California y allá les hicieron este estudio y no lo facilitaron. Quizá esto es parte de la investigación. Pero el tema es que vuelve a aparecer el mercurio. No hay metilmercurio en este tipo de pescado. Pero la carpa es el pescado que come al ras del lago, del fondo del lago. O sea, va comiendo alrededor de lo que se da en el fondo, y el metilmercurio, el mercurio está en el fondo cambiando a metilmercurio, y la carpa come mercurio. ¿Sí? Bueno, la que sigue, esto lo hicimos nosotros. ¿Sí? Entonces, carne de carpa y tilapia que comen los habitantes de ahí, y vuelve a salir el mercurio. En la carpa no hay, en los pescados no hay plomo, ni en la carpa ni en la tilapia, ¿sí? Pero hay tuxteno, ¿sí? Tuxteno y cadmio. Tuxteno es un metal muy duro que se usa para fabricar principalmente balas, para penetrar blindajes, para alas de aviones, para instrumental médico y herramientas de corte. Bueno, ahí está el tuxteno. En la zona no hay minas de tuxteno, y en México me parece que el tuxteno no hay minas. Eso lo desconozco, pero ahí está. Y luego buscamos el tuxteno en leche y lo encontramos. No se conoce que el tuxteno crea problemas en salud, pero el mercurio sí, y el plomo. No encontramos plomo en los peces que ellos se comen, pero sí mercurio. ¿Sí? La que sigue. Agroquímicos. Creo que hay una fotografía de agroquímicos, pero lo interesante es la foto. Otra vez, la comunidad mostrando su contacto cotidiano con el agua. Ahí hay ropa del lado izquierdo lavándose, ahí está la señora lavando con el agua, ahí está la manguera, ¿sí? Que va a surtir las chayoteras, que de eso viven también, y de la pesca. Y bueno, pues esta es la exclusión social y la relación con la calidad de agua con la que vive esta población y sus posibles efectos. La que sigue. Bueno, es pesticidas en el agua. Tenemos pesticidas en la orina cada 6 meses de todos los niños que hay ahí, ¿sí? Pero aquí está interesante. El pozo 1, que es el pozo que surte a la población, tiene glifosato. Cercana a la laguna, pero en el agua de la laguna hay glifosato. En el nacimiento, porque se llama agua caliente, porque ahí nace agua caliente, hay picloram. En los garrafones de la casa hay glifosato, dimetate y metosulfurón. Perdón, en la laguna también hay molinato o malinate. En la laguna, en el chorro del agua caliente no lo hay, y en la toma domiciliaria hay molinato. Estos son herbicidas, ¿sí? Herbicidas que se usan en la agricultura de subsistencia o en la agricultura, que vienen en un momento dado por el lago, por el agua, o por el uso de ellos por la población. Después se hizo esto en el 19 y volvimos a encontrar solamente glifosato, y luego se hizo glifosato y picloram en la laguna.
Quien conoce la laguna, históricamente siempre ha habido lirio. En el río Santiago hay lirio, pero en la laguna no hay. Y entonces, ¿por qué no hay agua, no hay lirio en la laguna? Y son las observaciones de primero o de segundo orden que yo digo, en por qué preguntarnos por qué no hay lirio en la laguna. Y entonces, en la laguna se pretende que no haya lirio porque es un centro turístico, sobre todo Chapala, Jijico, Jotepec, y no debe haber lirio. Entonces, no lo sabemos, ¿sí? Si hay un proyecto de glifosato que esté eliminando el lirio en la laguna, pero aquí está el glifosato. Y el lirio no hay. Pero en el río Santiago sí hay lirio, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas preguntas cuando nos acercamos a los problemas ambientales relacionados con estos cuerpos de agua, con la salud humana y con agroquímicos o metales pesados. Pero aquí, pues hay observaciones que nos hacen distinciones, ¿sí? Y diferencias en el agua. Esto fue en el 19, lo hemos estado repitiendo, no tenemos datos. El doctor Luis Manuel tiene datos del año pasado sobre estos mismos temas. 5 minutos, por favor. Bueno, creo que es la última. Sí, ¿no? Sí, es la última. Sí, es la última. Entonces, mi charla como médico es mostrar lo que estamos viviendo en el estado de Jalisco sobre el agua en la laguna, que es parte del sistema Lerma-Chapala o Lerma-Santiago, ¿sí? Cómo vive poblaciones anexas y junto con el agua, y cómo la exclusión social, ¿sí? Y la pobreza y los determinantes sociales, ambientales, están ocasionando de alguna manera en el corto o en el largo plazo efectos en la salud de estas poblaciones. Tenemos muchos datos más sobre el desarrollo neurocognitivo de los niños, los hemos seguido en cortes, y tenemos cómo va el daño renal, cómo están los agroquímicos, pero en esta presentación hay una serie de fotografías que a mí me interesó que ustedes vieran. Ahora que tenemos una política pública a nivel nacional y federal que se va a sanear el río Santiago y el lago de Chapala, ¿sí? Y que va a haber muchos interesados en resolver este problema porque aparentemente va a haber financiamientos. Bueno, la política dice una cosa y la población y la realidad es otra. Y la gobernanza del agua en los municipios y en el estado, pues tiene mucho que discutir con este tipo de observaciones que hoy les he planteado, ¿sí? Pues yo creo que estas observaciones de cómo vive la infancia y el agua, que son los más vulnerables, ¿sí? Pues nos permitan reflexionar lo que necesitamos trabajar, investigar sobre agua, al menos en lo local. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe. Sumamente interesante y podemos ver de manera dramática, porque es dramático ver cómo los niños se están enfermando en la ribera de la laguna del lago de Chapala. Sobre todo la relación esa con la necesidad de contar con un agua de buena calidad y disponible para prevenir gran cantidad de enfermedades. Y eso tiene que ver también en esto con los derechos que tenemos como personas y los derechos que tienen los niños también a un ambiente sano. Entonces, nuestra siguiente participación va a ser la doctora Katia Marisol Rico Espinosa, que nos va a hablar precisamente de ese tema. Ella es licenciada y maestra por la Universidad de Guadalajara y doctorada en Derecho en el doctorado interinstitucional en Derecho. Cuenta con certificación dentro del estándar de competencia ECO 09 sobre la atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia por razón de género. Es profesora de asignatura en licenciatura y posgrado en diversas universidades, así como en el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Ha impartido conferencias, ponencias, diplomados, talleres, seminarios, cursos de licenciatura, maestría y de doctorado en áreas relativas al derecho ambiental, el derecho, desarrollo sostenible, derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Medios Alternos, Derechos Humanos y Criminalística, Acceso a la Justicia, Derechos de las Indígenas y las Minorías Culturales, Intersecciones de los Derechos Humanos y Género, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en diversas instituciones públicas y privadas de México, España e Italia. Es autor y coautora de varios capítulos de libros y artículos publicados en México. De igual forma, ha colaborado como coordinadora en diversos libros en materia de derechos humanos. Desde 2008 labora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y actualmente es la cuarta visitadora general encargada de asuntos ambientales, de administración pública y metropolitana. Doctora Katia, le cedo la voz para que nos haga su presentación. Muchísimas gracias, doctor Luis Manuel. Pues buen día todavía a todas, todos, todos los que nos acompañan el día de hoy. Y pues agradecerle primeramente a la Red de Monitoreo de Reservas de Agua y efectivamente a la NUYES esta invitación para participar en esta semana de diálogo y acción por el tema que efectivamente es el agua que nos une. Mis dos antecesores y antecesora, obviamente, la maestra Paola Gordón, efectivamente han tocado el tema muy ampliamente y con contextos muy específicos. Por parte de la doctora Gordon, efectivamente, la identificación de atender las cuestiones y el monitoreo de este líquido para identificar y atender precisamente también las problemáticas que se presentan. Hablar de agua limpia y suficiente y la garantía del derecho humano al agua involucra precisamente atender todas estas particularidades que nos dijo la doctora Paola, pero también mi antecesor obviamente ha dicho problemáticas que se han presentado en el caso de la laguna o del lago de Chapala. Inicio con el tema teórico y conceptual de lo que es el derecho humano al agua limpia y suficiente. Sin embargo, también quisiera terminar la plática del día de hoy con algunos de los casos emblemáticos que hemos tenido en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. He tenido la fortuna de crecer y de formarme dentro de esta institución y de conocer muchos de estos casos que han platicado. Evidentemente el tema del Río Santiago, tal cual nos comentan anteriormente sobre el tema de San Pedro Itzicán en el municipio de Poncitlán, en Jalisco, y las problemáticas o su vinculación en cuanto a los temas de salud con la calidad del agua y los problemas socioambientales que se generan en esa zona. Por ahí quisiera terminar mi plática el día de hoy, pero iniciaremos entonces con agua limpia y suficiente. ¿Cómo se garantiza el derecho humano al agua? Al señalar agua limpia o al señalar el agua, podemos identificar toda una serie de factores que confluyen alrededor de esta. Bueno, pues lo tenemos como el epicentro del desarrollo sostenible, el desarrollo socioeconómico, la energía, incluso la producción de alimentos. Evidentemente, un elemento necesario para la adaptación del cambio climático, es un decisivo vínculo, obviamente, entre la sociedad y el medio ambiente, pero también es elemental para la supervivencia de los seres humanos. Sin embargo, cuando hablamos de la supervivencia de los seres humanos, también hablamos de identificar que el agua genera derechos. Y entonces, hablar del derecho humano al agua es hablar de esa transversalidad de lo que representa el agua. Pero, ¿qué representa el agua o a qué nos referimos cuando hablamos de derechos y de transversalidad? Si nos vamos a esta lámina que les pongo aquí, el 0.01% del agua en el planeta es agua potable. Si nos vamos a esto, el 36% de la población mundial actualmente, es decir, más de 2.500 millones de personas, viven en zonas de estrés hídrico. Y vean el color en el que está el territorio mexicano, de un estrés hídrico considerable.
A esto podemos irnos que 884 millones aproximadamente de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Estos son datos de ONU Habitat. De ONU Habitat, ¿en qué se relaciona ONU Habitat con el agua? Bueno, vamos a verlo más adelante en el transcurso de la plática. Pero con estos datos iniciamos. El 0.01% del agua en el mundo es potable. Pero, ¿qué pasa entonces cuando hablamos de estas problemáticas que se presentan? Algunos de los datos relevantes aquí es que obviamente los servicios de acceso al agua potable suelen ser gestionados, pero no de forma segura. En el 2022, según la ONU, 3.500 millones de personas carecían de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, incluidos obviamente 419 millones que practicaban la defecación al aire libre, como lo hemos platicado el día de hoy. Todavía alrededor de alrededor de 2.000 millones de personas de todo el mundo se encuentran sin acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura y entre ellos 771 millones de personas no pueden acceder ni siquiera a los servicios básicos de agua potable. Si vemos entonces que más de la mitad de la población, 4.200 millones de personas, carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, entonces nos encontramos ante estas problemáticas que hemos platicado esta mañana. Pero una de las mejores condiciones del agua, obviamente, es el saneamiento e higiene, y se podrían evitar con este saneamiento e higiene, perdón, aproximadamente unas 400 muertes al año por enfermedades diarreicas, evidentemente en grupos de atención prioritaria, que son aquí niños menores de 5 años. 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua. El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua, así como el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas. Alrededor de 2/3 de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa. La agricultura representa el 70% de la extracción mundial del agua. Esos son solamente algunos datos relevantes para iniciar la plática hoy. Con estos datos relevantes, ¿qué ha pasado? Quiero mencionar primeramente a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quien desde hace más de 60 años, 70 casi, nos ha puesto ahora sí que sobre la discusión, las normas internacionales para el agua potable. Es la OMS quien inició también con estas guías para la calidad de agua potable, que obviamente fueron como resultado de estas normas internacionales. Y estas normas internacionales que se empiezan a dictar en la década de los 50, 60 y 70 evolucionan para convertirse en estas guías para la calidad del agua potable de los 80, 90, del 2004, 2011, 2017. Pero estas guías se dirigen principalmente a los reguladores de agua y la salud. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de ese vínculo de agua y salud. Ese vínculo de agua y salud que nos da como consecuencia a los responsables de formular políticas públicas, así como a sus asesores, para orientarles en el desarrollo de las normas nacionales. Entonces, si se fijan, es a nivel internacional en donde se empieza a regir esta necesidad de atender ciertas características que vinculan al agua y a la salud en temas de calidad y en temas de atención y de desarrollo de normas nacionales. Estas guías proporcionan evidentemente una base científica que puede utilizar las autoridades, en este caso nacionales, como punto de partida para el desarrollo de reglamentos y normas sobre el agua de consumo humano que deben de ser acordes y adecuadas para la situación de cada país. Entonces, si nos vamos al derecho humano al agua, el derecho humano al agua, aquí se menciona primero a la OMS, porque la OMS empieza a identificar primero la necesidad de atender ciertas características para poder ser atendido el derecho humano al agua. Pero, ¿qué es el derecho humano al agua?
Si bien resulta indispensable el agua para vivir dignamente, se tiene identificado que es una condición previa para la realización de otros derechos, es un bien social, es un bien cultural y a la vez es un bien económico, que es el derecho humano al agua. Cuando hablamos del derecho humano al agua, podemos irnos a la observación general número 15 de lo que se conoce como el Comité de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, en este caso el Comité DESC, que señala en su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Ojo, hablar de derecho humano al agua es evidentemente hablar de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora agreguémosle una A, y ambientales, que se les conoce como los DESCA, los derechos DESCA. Entonces, si los derechos ya identifican que dentro de este rubro de los derechos ambientales podemos encontrar al agua, hay que identificar que este tema del agua lo podemos, pues ahora sí que entrelazar con muchos instrumentos internacionales relevantes. ¿Relevantes en qué sentido? Bueno, relevantes no solamente en la concepción que se tienen como tal de identificar un instrumento, sino a la vez la forma en la que los podemos vincular. Si vinculamos entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con la Declaración del Programa de Acción de Viena, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y así sucesivamente, podemos ir viendo cómo en los instrumentos internacionales se puede ver la discusión supranacional de este tema tan importante. Incluso el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que da pie o que da origen a los DESCA, que son estos derechos que anteriormente les mencioné, es de donde podemos identificar la mayor exponencia de este tema. Sin embargo, al ser un derecho humano y al encontrarse vinculado o interdependiente con otros, encontramos que también en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos los vamos a poder localizar, pero también en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como el Protocolo de San Salvador, pero también lo podemos ver en el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono nacional, pero ¿qué pasa? Que también aparece en la Convención de los Derechos del Niño, también aparece en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incluso en esta nueva agenda urbana que es de la ONU Habitat. Por eso hace un momento les puse algunas láminas de datos oficiales de ONU Habitat. ONU Habitat maneja este tema de la nueva agenda urbana porque incluso, por ejemplo, decía la doctora, la maestra Paola Gordón, decía, bueno, la planificación urbana también es un conflicto que involucra al agua. Y también lo es, y quiero al final de esta plática ponerles algunos ejemplos. Pero la nueva agenda urbana de la ONU también identifica el tema del derecho humano al agua. No obstante, también tenemos varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU, en este caso la de la 64-292, la 70-169, la 33-10. Todas estas resoluciones hablan y especifican el tema de la vinculación, la interdependencia y la transversalidad del derecho humano al agua. Pero también podemos encontrar algunos otros, por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, el decenio, si se fijan aquí empezamos con los decenios, a nivel internacional empezaban a manejarse ciertas temporalidades para poder identificar las problemáticas, pero también la medición y los resultados. En este caso empezamos con el decenio internacional del agua potable y saneamiento ambiental, que es de la década de los 80, la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente del 92, la Cumbre para la Tierra del 92, también en ese mismo año y en esa misma región, los objetivos del milenio, que son previos a los ODS, que al final, ahora ya prácticamente los ODS marcan la agenda, si bien tenemos una agenda 2030, los ODS marcan la agenda no solamente del ámbito
público, sino también privado, académico, y es obvio que el tema del agua marca una pauta, ¿no? Los encontrábamos incluso en los objetivos del milenio, que son los predecesores de los ODS. Y bueno, aquí encontramos otro decenio, que es el Decenio Internacional de Acción Agua para la Vida, del 2005 al 2015, los ODS, la Agenda 2030, otro decenio que está vigente, que es el Decenio Internacional Agua para el Desarrollo Sostenible, 2018-2028, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua del 23, la Cumbre del Futuro y Cumbre Mundial del Agua del año pasado, obviamente el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de París, que está dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y entonces, todas estas resoluciones, que son solamente por mencionar algunas, las encontramos como líneas de atención para el derecho humano al agua y saneamiento. En este caso, el derecho humano al agua y saneamiento, si bien, como lo platiqué, desde la década de los 50, la OMS empezaba a marcar ciertas pautas para identificar las directrices metodológicas y las guías para atender la vinculación de agua y salud, el derecho humano al agua y el saneamiento pareciera risorio, pero fue apenas identificado como tal mediante una resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 28 de julio del 2010. Y nos dice que este derecho es el acceso que tiene una persona a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal entre 50 y 100 litros de agua por persona al día. Esta agua debe de ser segura, aceptable y asequible. El costo, obviamente, del agua no debe superar el 3% de los ingresos del hogar, pero también debe de ser accesible físicamente porque la fuente debe de estar a menos de 1,000 metros del hogar, obviamente, donde deben de atenderlo, ¿no? Entonces, si el derecho humano al agua y el saneamiento lo identificamos en el 2010 por parte de la ONU, pues entonces, a partir de esto, a partir de esta fecha, se ha generado una serie de cambios, actualizaciones y reformas en el reconocimiento de este derecho humano como derecho fundamental en muchas constituciones políticas de diversos estados. Por eso iniciábamos el día de hoy platicando, e incluso la maestra Paola nos señalaba, ahora ya forma parte de muchas constituciones. ¿Este derecho es indispensable para el ejercicio de varios derechos? Sí, por eso hablamos de esa vinculación, esa interdependencia que tienen los derechos humanos. Entonces, con base en las características de interdependencia y de progresividad de los derechos humanos, efectivamente el derecho humano tiene una vinculación con otros. Por mencionar solamente algunos, con el derecho a la vida, con el derecho a la alimentación, con el derecho al medio ambiente y con el derecho a la salud, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Por eso, evidentemente, es necesaria y fundamental su protección. Hablar del derecho humano al agua y el hablar del derecho humano al agua y el saneamiento es hablar, sin duda, y no me quiero meter mucho en no me quiero meter mucho en este tema porque ya lo explicó muy detalladamente la maestra Paola Gordon, el ODS 6 de agua y saneamiento. Y este ODS 6 de agua y saneamiento que nos marca la disponibilidad, calidad, eficiencia en el uso de la gestión integrada y saneamiento adecuado. Pero, ¿qué nos dice este ODS 6? Esta agenda internacional que se tiene, si se fijan entonces hablar de un objetivo como tal que se llame agua y saneamiento, en donde se cuente con 8 metas específicas y 10 indicadores que aborden los temas de acceso universal y equitativo del agua potable, que aborde el tema de la gestión sostenible de los recursos hídricos, del saneamiento, de la higiene, así como la protección y restauración de ecosistemas y su vínculo con el agua, es complejo. Si bien son solamente 8 metas de las 169 que tienen los ODS, lo cierto es que estas 8 metas resultan complicadas para los estados y ojo, también para todos los que nos encontramos involucrados en el cumplimiento de los ODS. Si es cierto, el ODS busca
garantizar que todas las personas tengan acceso al agua potable segura y obviamente asequible, así como a los servicios básicos de saneamiento, pero que estos también sean los adecuados. Lo cierto es que al señalarse 8 metas específicas, parecieran pocas, pero la complejidad de atenderse por parte de todos los involucrados es compleja. Entonces, hablar de los derechos humanos en materia de agua, en este caso de salud, en este caso del ODS 6, es identificar que México va un poco rezagado en estos temas, como en algunos otros más. En el tema de agua, encontramos que si en el 2010 fue cuando la Asamblea General de la ONU identifica al derecho humano al agua como tal, pues México, siempre le he dicho, bueno, es muy bondadoso, es muy colaborador a nivel internacional en el reconocimiento y en las discusiones de muchas de estas problemáticas para aterrizarlo en el ámbito nacional. Pero ojo, es muy bondadoso por ponerle ese adjetivo, pero una vez que llegue ese compromiso, es decir, era un derecho humano reconocido a nivel internacional, pero el 8 de febrero del 2012 transforma ese derecho humano y en el ámbito mexicano, en temas jurídicos, se convierte ahora en un derecho que se encuentra en la Constitución. El artículo cuarto, párrafo 6 de la Constitución fue reformado en el 2012 y nos dice que ahora el servicio público básico del acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible resulta ser una obligación de las autoridades e incluso son quienes deben de adoptar las medidas necesarias para su plena efectividad. ¿Qué significa esto? Que entonces, de ser un derecho humano, en México pasa a ser un derecho fundamental, porque se encuentra dentro de su Carta Magna, dentro de su Constitución. Y entonces existe ya la forma de buscar o de pelear la garantía de este derecho, porque lo encontramos ahora en el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución. Si bien el artículo 27 del 115 también lo menciona, lo cierto es que fue en febrero del 2012 que el derecho humano al agua aterriza en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y es este artículo el que nos da pie a que, vamos a verlo, si bien tenemos también un artículo 27 que nos habla de la propiedad de las aguas, que estas mismas corresponden a la nación y que los cuerpos de agua deben de ser atendidos a las condiciones que deben de tener, pues para específicas, condiciones específicas para que sean consideradas como aguas federales, bueno, también nos marca que el agua puede tener una jurisdicción estatal o privada. El artículo 115 nos marca y nos delimita que es precisamente el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y la disposición de aguas residuales, facultad de los municipios. Entonces, si se fijan, se va aterrizando. De ser una discusión internacional, de ser una discusión supranacional, en tratados internacionales donde se fue, digamos que aterrizando las problemáticas, las necesidades, se convierte a una garantía en el 2012 como tal, un derecho fundamental en el artículo cuarto, párrafo sexto, que se vincula directamente con el 27 y el 115 para buscar la responsabilidad de las autoridades, en este caso del tema del agua. El agua se concibe como un tema de atención concurrente. Si bien, ahorita voy a regresar a lo que es la concurrencia, si bien el tema de atención del agua es concurrente, las leyes secundarias y las normas oficiales mexicanas son las que nos marcan entonces dónde lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el día de hoy escuché las problemáticas que nos planteaban las personas que estuvieron previas a su servidora sobre, por ejemplo, el río Santiago.
La concurrencia para atender o buscar soluciones a este conflicto ambiental de los más grandes en las últimas décadas es concurrente. Entonces, aun y cuando el 115 nos diga que las aguas residuales que se encuentran en los municipios, o el agua potable, o el drenaje, o el alcantarillado, o su tratamiento es responsabilidad de los municipios, lo cierto es que el Estado también tiene responsabilidad. Y entonces la Federación también, porque el artículo 27 nos dice que es propiedad de la nación las aguas y cuerpos de agua que en ellas se encuentran. Y el río Santiago es un cuerpo de agua de jurisdicción federal. Y el Estado entra en la responsabilidad concurrente y los municipios también. Entonces son las leyes secundarias las que nos empiezan a marcar y a delimitar las facultades y obligaciones que tienen cada una de las autoridades. Y entonces, si nos vamos a las normas oficiales mexicanas, son las normas oficiales mexicanas las que nos empiezan a marcar también las directrices para atender la calidad del agua. Me quiero solamente enfocar en una de ellas, por ejemplo, la NOM 127, eh, la NOM 127, diagonal SSA 1, diagonal 1994, con su actualización del 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo del 22, nos marca y nos va identificando las directrices y los elementos que deben de tener o los límites permisibles de contaminantes o límites permisibles de elementos dentro del agua que puedan ser considerados como dentro de la norma. ¿Y qué significa eso? Que dentro de la norma causen la menor afectación en el uso del agua. ¿Nos marca entonces un control de calidad? Sí. Pero ¿qué pasa con esa norma oficial de 1990, la 127, que se emitió en el 94, que se hizo pública en el 94? Era muy compleja, si no es que muy difícil de atender y de cumplir digamos que tanto por el servicio público como por el privado. La del 21, la actualización del 21, todavía la hace más estricta y afortunadamente la hace así por las consecuencias que estamos padeciendo. Pero si era difícil el cumplimiento de la del 94, la del 2021 se vuelve todavía más compleja. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Bueno, actualmente en México se cuenta con un acuerdo nacional por el derecho humano al agua y a la sustentabilidad. Es nuevo, ¿eh? Esto es nuevecito, salió apenas a finales del año pasado y es como consecuencia de las crisis que hemos tenido en los últimos años. La escasez de agua afecta a 35 millones de personas en el territorio mexicano aproximadamente, en donde esta crisis destaca la poca disponibilidad tanto en cantidad como en calidad. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua, los problemas de disponibilidad afectan a 104 de las 757 cuencas hidrológicas. El territorio mexicano se divide en esas 757 cuencas hidrológicas y 104 están en problemas de disponibilidad. Si nos vamos entonces, 286 de los 653 acuíferos también se encuentran con estrés hídrico. Y estos, Katia, por favor, si vas ya concluyendo, queda un par de minutos. sí, claro que sí, doctor. Y estos 114 acuíferos han sido afectados por sobreexplotación. Si nos vamos entonces, la disponibilidad del agua per cápita en 1950 disminuyó hasta un 80% para el 2017, lo que revela una grave crisis hídrica. El 30% de los ríos monitoreados de la Conagua se encuentran altamente contaminados y el monitor de sequía en México durante el 2024 marcaba que el 88% de los municipios llegaron a presentar un grado alto de sequía. La Conagua reporta estos datos específicos. 76.3% del agua en nuestro país es destinada a la producción agrícola, 4.8% a la industrial, 4.1% a la energía eléctrica y 14.8% al consumo humano. 14.8%.
Obviamente, este acuerdo nacional tiene 9 objetivos dentro de los 3 niveles, que como les he dicho es un tema concurrente, pero dentro del primer objetivo, y es nada más aquí para señalar este tema, es el garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente. Pero, ¿qué pasa con esto? Si bien tenemos un acuerdo nacional por el derecho humano al agua y a la sustentabilidad, déjenme decirles que el derecho humano, perdón, que la reforma del 2012 que atendió a la reforma del derecho humano al agua dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, marcaba un transitorio 3 en donde le decía al Congreso de la Unión que debía legislar sobre una ley general de aguas porque la que tenemos es de la década de los 90 y ya no corresponde a las necesidades actuales. En enero del 2022, la Suprema Corte de Justicia señaló que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en las competencias del ejercicio de su obligación de atender este transitorio 3. Estamos en enero del 25 y ahora el Congreso de la Unión es desacato. Antes de terminar, solamente quisiera hacer un breve, les dije que terminaba con un ejemplo, ya no tuve más tiempo, pero les quiero platicar brevemente una recomendación, que es la recomendación 23 del 22, y es una recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por el ocultamiento de los resultados de un informe especial que realizó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre el megaproyecto fallido conocido como la presa Arcediano. En esa recomendación se las puedo compartir el link en el chat de esta conversación. Es una recomendación muy importante porque en esa recomendación la Universidad Autónoma de San Luis Potosí documentó más de 300 niños entre 7 y 9 años en donde se identificaron metales pesados en su sangre y en su orina. Esos resultados fueron proporcionados al gobierno de Jalisco en el 2010 y 2011 y fueron públicos hasta el 2019 cuando una de las personas investigadoras que realizó esa, esa metodología de análisis en los niños, en la orina de los niños, pudo hacer público los resultados. Ella tenía un contrato de confidencialidad por 10 años, cumple y se termina ese contrato de confidencialidad por 10 años y ella señala los resultados que observó en ese análisis de más de 300 niños. ¿Qué hizo el gobierno de Jalisco durante 2 administraciones? Nada. Estuvo oculto ese documento y se tuvo conocimiento hasta el 2020. Entonces, es un tema muy importante porque ahí genera precisamente las comunidades alrededor del río Santiago que fueron evaluadas. El tema de la presa de Arcediano era un tema que trataba de dotar de agua potable al área metropolitana de Guadalajara y por eso la importancia de atender el tema de agua y salud. Por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hemos hecho muchas investigaciones y este es uno de los casos que quería platicar más a detalle con ustedes, pero bueno, ya no me dio el tiempo. Les puedo pasar y compartir el link para que puedan ustedes analizarlo y atender sus propias conclusiones. Finalmente termino diciendo, pues obviamente el acceso al agua para la vida es una necesidad humana básica, al mismo tiempo que un derecho humano fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Excelente presentación y para entender más realmente qué es un derecho humano al agua. Ahora queremos abrir, bueno, les pido a ustedes si pueden poner su correo electrónico en el chat para las personas que estén interesadas puedan buscarlos y vincularlos. Incluso también, Paola, el link de la RIDOLAS para los que estén interesados en conocer más. Y bueno, ahorita abrimos a preguntas que tengan, si hay, por favor. ¿Alguna pregunta? Por favor, levanten su mano. ¿Tienen ninguna? Bueno, si no, yo tengo unas preguntas para cada uno. Paola, cuando hablabas de ciencia ciudadana, de monitoreo ciudadano, ¿cómo podemos garantizar que la información que se tome tenga cierta confiabilidad? ¿Sí? Porque, pues sí, cualquiera puede tomar datos, pero ¿cómo damos cierta garantía de un poco de seguridad de los datos para poderlos utilizar con confianza? ¿Qué necesitamos considerar?
Gracias, doctor. Serían, pues, seguir metodologías, si están estandarizadas, sería lo más recomendable. Ya existen, ¿no? Varias experiencias de ciencia ciudadana, monitoreo de calidad del agua, diversas metodologías ya científicamente revisadas y comprobadas y difundidas por diversos investigadores alrededor del mundo. Entonces, esa sería como una de las principales recomendaciones, seguir metodologías estandarizadas para la recolección de las muestras, metodologías para la recolección de los propios datos, el manejo de los datos y la selección de muestra, ¿no? Porque no es nada más una sección de un río, por ejemplo, o de un acuífero que se debe tomar, sino que existen metodologías rigurosas para saber cómo poder hacer esta ciencia ciudadana. Y la otra, bueno, perdón. No, sí, adelante. Sí, y la otra es justamente tener ese control, ¿no? Poder desarrollar plataformas que vayan alimentando, se vayan alimentándose de estos datos o bases de datos y que tengan de alguna forma cierto control para subir la información, no que cualquier persona pueda subir la información sin ninguna revisión, ¿no? Que sí tengan que haber filtros para que se logre pues limpiar la información que no corresponde, ¿no? O sea, tener un control de calidad de la información, ¿verdad? Un poco eso. No sé si en la RIS en la página hay un poco de esa información que se pueda consultar y verificar. Sí, ahorita estamos armando una caja de herramientas justamente con la integración de metodologías para que pueda ser más de conocimiento público y no hay en internet, pero pues la facilidad que les vamos a dar en la página del observatorio es que ya está diseñado una caja de herramientas para que tengan cuáles son las metodologías, cuáles son los indicadores y ejemplos de proyectos que puedan hacer. Bien, muchas gracias. Felipe, tengo una pregunta, yo creo que a lo mejor es una pregunta que muchos se pueden hacer, sabiendo y el tiempo que llevan estos niños con problemas de insuficiencia renal y otras enfermedades, ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno, el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal? ¿Son ajenos a esto o cómo se han vinculado? Porque de repente se queda uno con la sensación de es un problema tan grave y nadie hace nada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es tu experiencia con la vinculación con gobiernos de los tres niveles? Ahí está. Hay que activar tu micrófono. Está apagado. Silencio. Ahí está. Bien. Yo creo que nosotros tenemos alrededor de 6 años y medio trabajando en esta región, en esta zona, y cuando empezamos a ver un cambio en el gobierno fue cuando vino la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que planteó una serie de recomendaciones para el saneamiento del río Santiago y el lago de Chapala, ¿sí? Esto, si mal no recuerdo, fue hace 5 años, 4 años, ¿no? Yo participé en la elaboración de esa demanda con la doctora Blanca Raquel, que la hizo y es la experta en este tema, y a partir de ahí empezó lentamente a haber una serie de reuniones con el gobierno, ¿sí? Y de, para tratar de enfrentar esta situación, esta demanda. El gobierno federal no se sumó a esta situación, solamente el gobierno estatal planteó Salvemos el Río Santiago, ¿sí? Entonces generó un proyecto donde fuimos de alguna manera invitados colaboradores en la cuestión del daño renal, pero unos colaboradores, en nuestro caso marginales, porque el control, la gestión de ese proyecto, aunque decía incluía a las academias, y tuvimos una reunión con el gobernador y tuvimos una visita a toda la zona, nunca fue una inclusión directa de participación, ni diría yo de la sociedad. Fue una gestión gubernamental controlada y financiada, creo, por el gobierno del estado solamente. Este proyecto sigue actualmente, ha trascendido, por lo que yo he mirado, a la siguiente administración gubernamental. Y bueno, ayer
estuvimos, como vamos cotidianamente a la zona, a la región, estuvimos en Poncitlán y aunque no es parte de esa respuesta oficial a la Comisión Interamericana, pues estamos trabajando la cuestión del agua y el lavado de manos, porque no hay agua para lavarse las manos en las escuelas, ¿sí? Frecuentemente. Y entonces ahí estuvo la Secretaría de Salud, estuvo el gobierno municipal, estuvo la universidad, estuvimos y una sección, no estuvo la Secretaría de Educación, ¿sí? Y estuvimos dialogando un poco. Eso es lo que yo puedo sobre este punto, es lo que yo puedo de alguna manera explicar desde mi observatorio universitario lo que el gobierno está haciendo. No sé si eso responda Está bien, muchas gracias. a la... Una pregunta rápida para Katia y luego le cedo la palabra a la doctora Iris Reinaldo, que también quiere hacer una. Katia, y también breve porque se nos está acabando el tiempo, normalmente hay recomendaciones de las comisiones estatales de Derecho o Nacional de Derechos Humanos, pero luego, como que queda cierta incertidumbre de el cumplimiento de esas recomendaciones. ¿Cómo se da esa situación? Yo sé que no son vinculantes, pero ¿cómo se da esa situación para que realmente respondan o atiendan esas recomendaciones? Así es, doctor, muchas gracias. Bueno, efectivamente, en México los derechos humanos tienen dos vías para su protección o su garantía. En el caso de la no jurisdiccional por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este tema, obviamente también encontramos otros órganos que también son protectores de derechos humanos como como en el caso de la Profeco, la Profecom, son otras instituciones, ¿no? Y por la vía jurisdiccional, que son los tribunales y juzgados. El cumplimiento de las recomendaciones como tal viene de la teoría de los derechos humanos. Si bien nosotros somos un órgano no jurisdiccional, emitimos recomendaciones, somos una copia exacta, las comisiones estatales, la nacional, de lo que es la Comisión Interamericana. Por lo tanto, formamos parte de un sistema interamericano de derechos humanos estructurado y no debemos de tener lo que se le dice como dientes, porque para eso están los tribunales. Nosotros somos una forma y una vía alterna también de protección. Atendemos mucho el tema de la voluntad política y hemos logrado también que a raíz de nuestras resoluciones se puedan generar documentos que utilizan los colectivos o las personas o las víctimas para irse directamente a los juzgados. Ojo, también para acudir a las instancias internacionales hay que pasar por los mecanismos locales. Entonces hay que agotar los recursos, en este caso las recomendaciones que emitimos nosotros, las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente, en caso de no cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poder manejar el tema desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una sentencia que en este caso, pues sí son vinculatorias para el Estado mexicano. Muchísimas gracias. Creo que nos quedó un poco más claro. Le voy a ceder la palabra a la doctora Aire. Quería hacer una pregunta a Paola. Adelante, doctora Aire. Está cerrado el micrófono. Ahí está. Muchas gracias. Buenos días, no, ya, buenas tardes, doctor Luis Manuel, qué gusto saludarlo y buenas tardes a todos y gracias por tan excelentes ponencias. Mi pregunta es la siguiente. Me llamó mucho la atención el tema de Paola referente a todos esos planes que tienen en OLAS. Me gustaría saber si dentro de la construcción de estos indicadores de agua y saneamiento también están contemplando el objetivo, la meta 6.3.2 y si están siguiendo alguna recomendación particularmente para calcular el índice de calidad de agua. Hace mucho tiempo, te hago esta pregunta, Paola, porque hace mucho tiempo, por ahí del 2016, hubo un curso gratuito que ofreció la CEPAL y en este te enseñaba los mecanismos para construir las TIER nivel 1, nivel 2 y nivel 3, diciendo que las TIER nivel 1 son las que están, las que tienen estadísticas ambientales internacionalmente aprobadas y particularmente para ODS 6 recomendaban el software del gobierno canadiense para calidad de agua, el WQI, que se basa en 3 Fs y que para eso, para poderlo construir, son necesarios tan simple como medir 5 parámetros y que estos se repitan cada mes, incluso con un equipo portátil. En este proyecto de OLAS están utilizando
esa metodología sugerida por la CEPAL, te estoy hablando de que esto fue del 2015, fue un curso gratuito, donde pues nos enseñaban a los que nos inscribimos a construir tiers precisamente y nos decían ellos, empiecen desde lo básico, construyan su nivel tiers, a nivel local, su tier número 3. Si tienen un hack portátil, llévenselo a campo, pero monitoren cada mes y metan los datos al macro del ministro canadiense para calcular la calidad de agua. Obviamente con los límites máximos para como criterio ecológico de agua superficial de los canadienses. Aquí en México tenemos unos criterios que son, es más, creo que son de los 80s y son cubanos. Entonces, pues me gustaría saber cómo van en ese sentido, Paola. Gracias. Muchas gracias, doctora Aire. Justamente en septiembre del año pasado tuvimos un taller de capacitación organizado por el OLAS, en donde participaron miembros del Grupo de Monitoreo de Calidad del Agua de Naciones Unidas, del Hems Water, de la UNEP, que ellos justamente son los que estuvieron desarrollando esa metodología con una universidad escocesa de los diferentes niveles, de los diferentes tiers. La conclusión a la que ellos llegaron es que van a difundir cuáles son las diferentes metodologías y la recomendación para los países es que de acuerdo a sus posibilidades en cuanto a equipo, porque obviamente pues, puede ser costoso, eh, pues iban a estar enviando estos reportes para que puedan realizar los reportes que se hacen a nivel global, ¿no? Porque obviamente se basa en la información que mandan los gobiernos nacionales hacia esta organización. Ellos se encargan de recopilarla, estandarizarla y hacer las publicaciones globales que se encuentran. Estamos trabajando en el OLAS en conjunto para justamente con el indicador 6.3.2, que fue el objetivo del taller que tuvimos en septiembre, para poder diseminar mejor las metodologías que existen y el desarrollo y traducción, porque ya hay muchos materiales técnicos para cómo poder hacer estas mediciones y diferentes tipos de metodologías para que puedan también estar disponibles en español para el acceso del público y también un curso masivo en línea acerca de este tema. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al tiempo que teníamos asignado para este evento. Les agradezco mucho a los ponentes, Paola, Katia y Felipe, por sus excelentes ponencias. Bueno, ya tienen ahí sus contactos para si quieren saber, trabajar más con ellos, preguntarles más y pues agradecerles su participación el día de hoy. Seguirles invitando. Nosotros todavía como Red Mora tenemos más todavía conferencias. El día de mañana tiene que ver con el papel de la universidad en la generación de políticas públicas en torno al agua. El viernes también sobre la circularidad del agua, el reuso del agua y finalmente el sábado sobre la gestión comunitaria del agua. ¿Sí? Entonces, les agradecemos toda su atención y pues los esperamos los siguientes días todavía colaborando con nuestros seminarios. Entonces, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.